En el video de hoy vamos a visitar un lugar de Cuba con precios muy capitalistas, inalcanzables para el cubano promedio, y es posible que tú mismo te asombres. De paso, te voy a mostrar algunas nuevas caras por acá por el canal y te contaré algunos planes que tengo. Vamos a empezar ya. Buenas tardes, familia. Sí, porque ahora es por la tarde. Estamos grabando por la tarde este video. Un video sorpresa donde vamos a tener dos invitadas. Una que ya ustedes están muy acostumbrados a ver y otra que nunca han visto. Estamos caminando por la calle Empedrado. Bueno, si no han caminado nunca por aquí, bienvenidos a la calle Empedrado. Mira, qué lindo. Una de las calles más turísticas que hay por acá. ¿Y por qué es turística? Porque aquí se encuentra la bodeguita del medio. Espero que no se enamoren de las muchachas que acaban de pasar. Miren aquí la bodeguita del medio. Que la verdad que no es un sitio que hayamos visitado nunca en nuestro canal. Pero es que nosotros vamos más a los temas sociales, ¿no? Más que a lo turístico. Y creo que eso es lo que hace que muchas personas nos sigan en redes sociales. Sí, hay muchas personas que han hecho videos por acá, pero no nosotros. Y además les digo algo, la verdad es que los mojitos no son tan buenos como se esperan. Sin embargo, en el Floridita el daiquiri sí es bueno. Y no lo digo yo, lo dice mi esposa, que tiene mejor gusto que yo. Estos son muchos de los souvenirs que se llevan los turistas cuando visitan Cuba. Macho, buenas tardes. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Cuánto valen estos cuadros? 50. Estos salen en 20 y los grandes en 30. Si no se entendió bien lo que dijo el moreno, te lo voy a repetir. Estos cuadros cuestan $20 o euros y estos otros, que son un poco más grandes, cuestan 30. Déjame saber en los comentarios cuántas horas de trabajo son $30 en tu país. El arte, una manera de ganarse la vida en Cuba. Vamos a ver, que ya estamos en la catedral, a ver si encontramos a nuestra invitada de hoy. Bueno. Aquí está nuestra invitada de hoy. Recuerden no enamorarse, familia, que tiene novio. El novio está por atrás y sabe karate y esas cosas. Ildina, un placer conocerte, amor. ¿Cómo estás? Bien. Ese es el niño. Sí. ¿Cómo están? Aquí no todas las comedias. Aquí dejé a Ildina por ahí atrás. Ahora voy a buscar a la otra que ustedes conocen. Miren para acá lo que tenemos al frente. Aquí parece que estaban practicando una coreografía. Y tenemos espectadores y todo. Vamos a avanzar. Hoy se va a grabar un video que va a salir dentro de un tiempo, va a salir dentro de un mes y pico o 2. Yo lo había hablado en las historias, que espero que estén siguiendo las historias en YouTube, sobre este video. Se va a demorar la salida por cuestiones de privacidad y de seguridad. Es un proyecto grande que a lo largo de este video van a seguir viendo más personas aparecer por aquí. Va a tomar varios días grabar todo esto. Miren, ahí está, miren. Vamos a asustarla. Sí, ya, está bien, tranquila. ¡Puh! Ay, coño, te mato. Yo que te estoy esperando aquí para cogerte en un video. Yo fui más rápido que tú. ¡Qué bola!
Yo estoy esperando que tú vengas por aquí, pero Estaba esperando que viniera por ahí. me dejaste botar aquí un rato. Yo llevo como media hora aquí. Mira, ahí tenemos las Instagramers. Hola, ¿cómo hiciste el viaje? Yo voy a comenzar el viaje. Llegaste tarde. Mira, aquí está el invitado. Llegaste tarde. No, es que ya yo estaba ahí, yo estaba por allá. Y me ha dado tremendo susto. Luego de organizar y recibir las ideas y recomendaciones siempre oportunas de las muchachas, comenzamos a grabar un video donde también participó Sheila, que ya la vieron en otro video que grabamos ese mismo día. Un video donde nos contó cómo en Santiago de Cuba la confunden con jinetera y algunas particularidades de la sociedad cubana por allá, en uno de los extremos más orientales de Cuba. Aunque en ese video también participaron otros creadores de contenido que verán más adelante. Al final siempre terminamos hablando de la sociedad cubana, de las colas, de lo difícil que está la situación en Cuba, en fin. Que el cubano siempre termina hablando de lo mismo y muchas veces frente al malecón. Esta sería quizás la última vez que nos veríamos y cuando se emprende una travesía tan arriesgada como la que va a hacer una de estas muchachas, se tira la casa por la ventana y se complacen los gustos al precio que sea porque uno no sabe qué pueda pasar mañana. Así decidimos cruzar la calle y gastar un poco de dinero cubano, papel prácticamente inservible y que para comprar un dulce aquí en este hotel capitalista en un país socialista hay que gastar en abundancia. Y eso se está volviendo Cuba lentamente y poco a poco, aunque se diga lo contrario. Un país capitalista, pero con salarios de países socialistas, donde un simple dulce llega a costar 350 pesos, el 10% del salario de un trabajador cubano. Al César lo que es del César, de la calidad no hay queja, pero el precio, bueno, ya no se puede decir más que en Cuba no hay hoteles capitalistas, ni que la economía no se está dolarizando y toda una serie de cosas que se dicen que no son verdad. La guinda en este pastel capitalista son los chocolates que venden aquí. Precios impagables para el cubano de a pie, precios impagables posiblemente para ti que me estás viendo ahora en este video. Pero como yo siempre digo, para mí lo más importante es la atención y de los trabajadores del hotel no tengo quejas, solo agradecimientos. La cuenta, más de 1,000 pesos. Pero para quien se va de Cuba, el dinero cubano no sirve de mucho. Así que celebremos hoy y deseemos un mejor mañana. Bueno, 3 cosas que les quería comentar. Primero vamos a hablar sobre los precios. Después vamos a hablar un poco sobre la migración, que es una cosa que no cesa en Cuba. Y aquí tengo una noticia importante, porque como vieron en el inicio de este video, hay una persona que ya no está en Cuba. Y por último, decirles que van a tener un video especial que me han estado solicitando este fin de semana. Si vieron los precios en la dulcería del hotel, se habrán dado cuenta que esos precios compiten con las dulcerías particulares más caras de Cuba, incluso se van por encima. Por ejemplo, los precios de los chocolates que estaban viendo en pantalla, que si no los vieron bien, se los voy a poner nuevamente con más detalle, voy a acercarles un poco más la cámara para que vean. Aquí lo cierto es que un ingeniero no se puede comprar ni un chocolate de esos, de los que valen más de $50, porque es que el salario de un ingeniero no pasa de los 30 y cada vez vale menos en dependencia del precio que tiene el dólar. Para dar un poco más detalles y hacer una comparativa un poco más exclusiva, por decirle de alguna manera, aquí hay personal que trabaja en embajadas que cobran en euros, cobran en dólares. Esas personas posiblemente se compren 3 chocolates de eso y se les acabó el salario entero del mes, porque es un lugar caro. Les quería comentar un poco sobre el tema de la migración, que ya Rosy no está con nosotros, vamos a ir directo al grano. Ya Rosy no está con nosotros, Rosy pasó a mejor vida, pero pasó a mejor vida en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Rosy ya anunció en sus redes sociales que se fue del país, así que ya
yo también puedo hacerlo. Bueno, no sé si me escucharon bien por el sonido de los carros. Les decía que ya Rosy anunció en sus redes sociales que no se encuentra en Cuba, así que yo también puedo hacerlo. Rosy acaba de llegar a Estados Unidos. Me parece que es uno de los pocos países en el mundo que tiene un camino legal, ¿no? Y un camino fácil para los cubanos a la hora de obtener la residencia, de obtener los papeles, la ciudadanía, en fin. Estoy muy contento por ella, porque ella se lo merece. Como tantos cubanos, ¿no? Que también han luchado toda su vida por salir adelante y sin embargo no han podido, producto de la economía del país. Y bueno, la economía del país se maneja desde un punto de vista político, así que no son problemas económicos. Bueno, nada, quizás esté hablando un tanto fuerte, pero es la realidad, ustedes lo saben. Entre cielo y tierra no hay nada oculto y no hay nada que esconder. Me siento muy feliz por ella. Lo tercero que les iba a comentar es que me han pedido mucho un video sobre casas de renta. Saben que es un tema que no suelo tratar en el canal. Y este fin de semana les voy a poner un video de casa de renta. Buen día, mi hermano. Oye, una preguntita, que estás en cámara, pero bueno, supongo que eso no te da pena. No. ¿Cómo hacen las personas para llegar a esos botes si el bote está ahí? No, ahora lo cogen y cogen un gancho. Sí. Y lo enganchan y lo traen para acá. Coño. Y entonces ahí salen para ellos a pescar y todo eso. Cuando vayan a eso, cogen el gancho, lo empujan para allá y ya le ponen la borda y ahí se queda ahí. Coño, qué interesante. La verdad que siempre tuve esa duda y supongo que mucha gente que pasa por aquí también tenían la duda. No, sí, pues mira qué distancia tiene. Sí. Pero tú el gancho, que lo tira el gancho y lo jala, ¿me entiendes? Lo jala para acá y después lo lleva para allá. Gracias, hermano. Quiero decirles otra cosa y es que vamos a seguir trayendo youtubers a este canal, creadores de contenido. Muy importante eso, creadores de contenido. Ustedes saben que este es uno de los canales donde más colaboraciones se hace, etcétera. Nada, déjenme saber qué les pareció este video. Sé que tienen muchas cosas que comentarme, principalmente sobre los precios de ese hotel capitalista, porque es un hotel capitalista como todos los hoteles en Cuba. Vamos a estar claros de eso. Y nada, voy a estar leyendo sus comentarios. Si les gustó este video, dejen un like, compártanlo en redes sociales para que le llegue a más personas. Y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por aquí abajo para que apoyen el canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos el fin de semana con otro video más.